Bésame. Escrito por Sol Relatos. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con la autorización previa de su autora. Capítulo 10. Jueves en la noche. La mansión estaba en silencio. Era tarde y solo la luz cálida del despacho de Terry iluminaba una parte del despacho. Sobre el escritorio se amontonaban carpetas, gráficos, contratos y el esquema de la presentación que debía impactar a los inversionistas de Nueva York al día siguiente. Candy hojeaba un cuaderno, repasando apuntes que había organizado con pulcritud. Terry, recostado contra la silla, fumaba mientras la observaba caminar de un lado al otro, concentrada en cada detalle. «Tienes más energía que todos mis asistentes juntos», dijo él con media sonrisa, exhalando humo hacia el techo. Candy levantó la vista y le devolvió una sonrisa tímida. «Cuando algo me importa, quiero que salga perfecto». «¿Yo te importo entonces?», preguntó Terry arqueando una ceja con picardía. Candy bajó de inmediato la mirada al papel que tenía entre las manos. «No seas engreído». Durante una hora más ajustaron frases, pulieron imágenes, redujeron cifras al punto justo para ser contundentes. Candy le señaló con lápiz rojo una parte de la gráfica. «Aquí. Si usas este cambio, no solo proyectas solidez, sino visión». Terry la miró sorprendido. «Eres mejor que cualquiera de mis asesores». Ella sonrió orgullosa. «Es mi trabajo». Terry se inclinó hacia ella y dijo con voz más grave. «No, Candy, no es solo tu trabajo. Eres tú. Tú haces que todo cobre sentido». El silencio se volvió denso, cargado. Ella lo miró fijamente, con los labios entreabiertos y el aire pareció detenerse. De pronto Terry se levantó y rodeó el escritorio, se inclinó hacia Candy, apoyando una mano firme sobre la madera y quedando a centímetros de su rostro. «He tratado de contenerme», murmuró con voz ronca, «pero no puedo más». Candy, temblando, apenas alcanzó a susurrar. «¿Terry?» Él la besó. Fue un beso hambriento, intenso. Candy se dejó caer en los papeles, rodeándose el cuello con los brazos. El escritorio se convirtió en el testigo de esa pasión contenida, los documentos arrugados, las carpetas desplazadas. Terry la acariciaba con ternura, pero también con fuego, explorando su piel con avidez. Ella respondió con igual deseo, entregándose a la fuerza de sus manos, a la calidez de sus labios que no se detenían. No hubo palabras, solo jadeos, risas nerviosas y besos que crecían con cada instante. Era la unión de la pasión y la ternura. Un «te necesito» que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Cuando la tormenta cedió, quedaron abrazados, respirando agitadamente entre el desorden del despacho. Terry acarició su rostro, mirándola como si la viera por primera vez. «Eres lo mejor que me ha pasado, pecosa», susurró. Candy apoyó la frente en su pecho, sonriendo. «Y tú eres lo que nunca pensé encontrar». Él la besó suavemente esta vez, con ternura infinita. «Mañana brillaremos juntos, no solo ante esos inversionistas, sino en todo». Ella lo abrazó con fuerza, convencida de que esa noche había sellado algo más grande que cualquier contrato. Al día siguiente, la mañana brillaba sobre Miami. Los ventanales del gran hotel reflejaban el sol como espejos, y el movimiento de ejecutivos, asistentes y empleados llenaba el lobby con un aire de expectación. Cuando Terry y Candy cruzaron la entrada principal, las miradas se desviaron hacia ellos. Él, con su porte magnético, traje oscuro e impecable, con esa seguridad que imponía respeto. Ella, radiante en un vestido azul marino elegante pero sobrio, con la serenidad de quien sabía que estaba a punto de enfrentar algo importante. El murmullo creció discretamente. No era común verlo acompañado y menos aún de una mujer que irradiaba tanta fuerza y misterio. Candy respiró profundo, recordando cada consejo de la noche anterior. Terry le tomó la mano con firmeza. «¿Lista, pecosa?», susurró en su oído. «Lista», susurró ella, aunque dentro de sí el corazón le golpeaba con fuerza. La sala de juntas estaba preparada al detalle. Pantallas encendidas, carpetas ordenadas para cada inversionista, copas de agua y café esperando. El ambiente era solemne, cargado de la tensión previa a los grandes acuerdos. Los inversionistas comenzaron a entrar uno a uno, estrechando la mano de Terry con respeto. Algunos saludaron con cortesía a Candy, sorprendidos por su presencia, y Patty a su lado. De pronto, un murmullo distinto recorrió la mesa. Entre los hombres que entraban, uno en particular se destacó. Candy lo reconoció de inmediato. Anthony Brower, su ex prometido, el hombre que había destrozado su corazón el mismo día de su boda.
El aire pareció detenerse. Candy se aferró al respaldo de su silla, sintiendo un leve mareo que disimuló con una sonrisa contenida. Anthony la vio. Sus ojos se abrieron apenas incrédulos, pero pronto se tensaron con una mezcla de sorpresa y culpa. Candy desvió la mirada, fingiendo revisar unos documentos, aunque su respiración se aceleraba. Su corazón gritaba recuerdos que había jurado enterrar. Terry, ajeno al pasado que se desplegaba frente a él, avanzó hacia Anthony con la seguridad de un empresario que no teme a nadie. Le extendió la mano con un gesto firme. Anthony Brower, ¿cierto? Bienvenido. Anthony lo miró con seriedad. Dudó un segundo, luego apretó su mano. Un gusto, Granchester. El contacto fue breve, casi helado. Candy los observaba de reojo, sintiendo como el destino se alineaba de manera cruel. Mientras todos tomaban asiento, Candy permanecía en silencio, con las manos entrelazadas bajo la mesa para ocultar el temblor. No se acercó a Anthony, no lo saludó. El recuerdo de las fotos, de la traición, de la humillación, aún pesaba demasiado. Terry, al tomar palabra para iniciar la reunión, notó la palidez en el rostro de Candy. Se inclinó apenas hacia ella y susurró: ¿Estás bien, pecosa? Candy asintió con una sonrisa frágil. Sí, solo estoy nerviosa. Él no insistió, pero algo en su interior se tensó. Terry tomó aire y comenzó su exposición con voz firme, cautivando a los presentes. Candy poco a poco se obligó a concentrarse en su papel, ayudándolo con gestos sutiles, distribuyendo documentos, señalando gráficas, aportando detalles precisos. Pero Anthony no dejaba de mirarla. Sus ojos se clavaban en ella con insistencia, llenos de preguntas sin respuesta. Candy lo sentía, y aunque intentaba ignorarlo, la tensión se volvía insoportable. Terry, sin saber la verdad, notaba esa tensión y lo anotaba en su memoria. La mañana que había comenzado como una oportunidad para brillar se convertía poco a poco en un juego peligroso, donde los fantasmas del pasado y las ambiciones del presente se mezclaban. La presentación había sido todo un éxito. Terry, con su voz grave y su presencia imponente, mantenía a todos los inversionistas atentos. Candy, con su toque estratégico y su visión publicitaria, había sorprendido a todos. Los murmullos eran favorables, la dupla funcionaba, brillaban juntos como si fueran uno solo. Pero mientras los demás hablaban de números y oportunidades, Anthony no desplegaba los ojos de Candy. Su mirada era insistente, a ratos cargada de nostalgia, a ratos de un deseo que a ella le resultaba incómodo. Candy lo evitaba con elegancia, tomando notas, mirando a la pantalla o centrando su atención en Terry. Al terminar la reunión, cuando todos se levantaban, Anthony se acercó con determinación. Su voz baja y firme retumbó en Candy como un eco del pasado. «Necesito hablar contigo, a solas». Candy lo miró fija, con el corazón acelerado. Sintió de inmediato las miradas alrededor y el peso de la tensión. «No, Anthony, no hay nada que tengamos que hablar». Él frunció el ceño, con un gesto de frustración. «Candy, por favor». Ella negó con la cabeza, apartándose con calma, aunque por dentro se sentía estremecer. Ese tiempo ya pasó. En ese momento Terry se acercó al grupo. Su sola presencia bastó para cortar el aire como un cuchillo. «Señores, para continuar, los espero a todos en el restaurante del hotel. El almuerzo está preparado». Con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo, rodeó la cintura de Candy con un brazo firme y la condujo hacia la salida. Candy se sonrojó, pero no se apartó. Su cercanía era tan protectora como desafiante. Anthony observó la escena con el rostro endurecido. Ver a Terry Granchester, al hombre al que todos miraban con respeto, posar su mano sobre la mujer que alguna vez había sido suya, le revolvió el estómago. Su mandíbula se tensó y los nudillos se le blanquearon al apretar los puños. El aire de victoria que Terry llevaba a su lado lo hacía sentirse derrotado incluso antes de dar batalla. «Esto no se quedará así», murmuró Anthony para sí mismo, mientras los demás inversionistas salían de la sala sin notar la tormenta silenciosa que se gestaba en su interior. Candy, aún nerviosa, sintió el calor de la mano de Terry en su cintura. Él se inclinó apenas hacia ella y con una media sonrisa susurró: «No me gusta cómo te miró ese hombre». «No importa, Terry», respondió Candy bajando la voz. Él la miró de reojo con un brillo intenso en sus ojos azules. El restaurante privado del Hotel Granchester estaba reservado exclusivamente para la reunión. Mesas largas con manteles de lino blanco, copas de cristal y una vista panorámica de la playa. Los inversionistas hablaban animadamente mientras los meseros servían vino y entradas ligeras. Terry entró con Candy de su brazo. No era solo un gesto de cortesía, era una declaración. La mano firme en su cintura, la forma en la que la guiaba entre la gente, hablaba de posesión, de un vínculo que nadie más tenía derecho a reclamar.
Los murmullos no tardaron en comenzar. Algunos inversionistas se miraron entre sí, sorprendidos de ver la enigmática rubia acompañándolo también en el almuerzo. En el extremo de la mesa, Anthony Brower los observaba con gesto serio. Su copa de vino parecía intacta y sus ojos seguían cada movimiento de Candy. Candy, al sentir el peso de esa mirada, bajó los ojos hacia el plato que le habían servido. Su estómago estaba cerrado. Apenas podía fingir una sonrisa. La cercanía de Terry era su único refugio. «Relájate, pecosa», le susurró Terry al oído mientras le servía un poco de vino. Ella asintió disimulando, pero sabía que Anthony no apartaría la vista. Durante el almuerzo, Terry conversaba con soltura, encendiendo cigarrillos, lanzando comentarios ingeniosos y mostrando su carisma habitual. Cada tanto acariciaba distraídamente la mano de Candy o le servía más vino, los gestos simples que se volvían dagas para Anthony. En un momento, uno de los inversionistas elogió la presentación. «Granchester, debo decir que fue brillante, y el toque de su acompañante fue sorprendente». Terry sonrió mirando a Candy. «Ya lo ve, pecosa, nadie puede resistirse a tu talento». Candy se sonrojó murmurando un tímido «gracias». Anthony apretó los dientes, clavando la mirada en su copa. Anthony no soportó más. Se inclinó apenas hacia Candy. Cuando Terry había hablado con otro socio, murmuró en voz baja: «Necesito hablar contigo. Solo unos minutos». Candy lo miró. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de dolor y firmeza. «No, Anthony. Ese tiempo ya terminó». Él apretó los labios, molesto, y se recostó en la silla. Terry, al notar la tensión en el aire, colocó su mano de nuevo sobre la cintura de Candy, acercándola hacia él mientras comentaba algo en voz alta que arrancó carcajadas de los presentes. No sabía lo que estaba ocurriendo, pero intuía que ese hombre no era cualquiera. El almuerzo siguió, entre brindis y charlas superficiales. Para los inversionistas era un encuentro cordial y exitoso, pero debajo de la mesa, en la corriente silenciosa de las miradas, se libraba una batalla invisible. Anthony con los ojos fijos en Candy, lleno de celos. Candy luchando por mantener la compostura, sintiendo como los recuerdos la desgarraban. Terry, ajeno a la verdad, pero instintivamente protegiendo lo que ya consideraba suyo. «Todos mañana darán un paseo a los yates. Mi asistente y amiga Patty se encargará de que este fin de semana sea fabuloso», expresó Terry. Más tarde, la noche había caído sobre Miami, pero dentro del Deportivo Negro reinaba un silencio insoportable. Terry conducía con el rostro endurecido, los nudillos apretados contra el volante. Candy miraba las calles, con el corazón latiendo con fuerza, recordando la mirada de Anthony. Ninguno dijo palabra durante todo el camino. El rugido del motor era el único sonido que llenaba el aire. Al llegar a la mansión, Candy bajó primero, entró a la mansión antes de subir las escaleras. Terry la detuvo con voz grave. «Pecosa, ¿qué demonios está pasando?» Candy respiró hondo girándose hacia él. «Ese hombre, Anthony Brower, es mi ex prometido». El silencio explotó como dinamita. Terry quedó inmóvil unos segundos, procesando esas palabras. De pronto dio un paso hacia atrás. «¿Y por qué diablos no me lo dijiste antes?», rugió, golpeando la pared con el puño. Candy se estremeció, conteniendo algunas lágrimas. «No quería problemas, no quería enfrentamientos, Terry». Él la miró con furia, los ojos azules encendidos como fuego. «No quería problemas. ¿Sabes lo que siento al saber que ese hombre que te miraba todo el tiempo es el mismo que te traicionó?». Candy retrocedió, asustada por la intensidad de su voz. «Terry, por favor». Pero él, con la respiración agitada, tomó las llaves y salió de la mansión hecha una fiera, sin mirar atrás. Rato después, el club privado de Steer y Archie estaba en plena actividad cuando Terry llegó. Caminó con pasos firmes. Se sentó frente a la barra, encendiendo un cigarrillo. «Maldita sea», exclamó golpeando la barra. Steer y Archie se acercaron preocupados. «¿Qué pasa, hermano?», preguntó Archie. Terry bebió un trago de lo que le sirvieron. «Candy me ocultó que ese tal Brower es su ex, su maldito ex prometido». Terry comenzó a contarle cómo Candy fue engañada por ese hombre y cómo también era uno de los nuevos inversionistas del hotel, y cómo él la había tratado al llegar a la mansión. Steer lo miró serio. «Terry, no debiste gritarle, ni mucho menos irte así». Archie asintió. «¿Y dejarla sola en la mansión? Eso no se hace». Terry apretó los dientes, furioso consigo mismo, pero no lo admitió.
En ese momento una voz femenina interrumpió la escena. «¿Qué pasa, Terry?». Era Susana, vestida de manera provocativa, acercándose con una sonrisa seductora. «Nada que te importe», respondió él pidiendo otro vaso de whisky. Ella se inclinó sobre él, susurrando en su oído. «Vamos a pasar un rato tú y yo». Terry la apartó con brusquedad. «No, Susana». La mujer insistió varias veces, pero la negativa fue rotunda. En una mesa reservada del mismo club, Daniel Ligan observaba la escena con calma. A su lado, un acompañante sonreía mientras él encendía un cigarro. «Míralo», dijo Daniel, con una sonrisa amplia. El gran Granchester, ebrio y vulnerable, y ella sola en su mansión. Alzó su vaso de whisky satisfecho. En la mansión, Candy había corrido a su habitación. Las lágrimas caían sin control mientras abrazaba una almohada. «Debo irme», susurró para sí misma. «Debo irme antes de que esto se vuelva peor». El sueño romántico que había comenzado a vivir con Terry se le desmoronaba entre las manos. La pasión, la ternura, los momentos compartidos. Todo parecía perderse bajo el peso de un secreto revelado demasiado tarde. Mientras tanto, en el club, Steve y Archie lograban que Terry, completamente borracho, se quedara dormido en la oficina privada. Ni los intentos de Susana por seducirlo dieron resultado. Candy y Terry esa noche durmieron separados, ella llorando en soledad, él hundido en whisky y rabia. En las sombras, Daniel planeaba cómo dañar a Granchester. La luz de la mañana entraba a través de las persianas de la oficina privada del club. Terry abrió los ojos lentamente, con la boca seca, el cuerpo pesado y un dolor punzante en la sien. El olor a cigarro y whisky impregnaba la oficina. Se incorporó en el sofá de nuevo, confundido, con la chaqueta tirada en el suelo y un vaso de medio llenar sobre la mesa. El recuerdo de la noche anterior lo golpeó con violencia. Candy confesando lo de Anthony, su furia, el golpe contra la pared, la huida de la mansión. «Maldita sea», murmuró, llevándose las manos al rostro. En su interior una mezcla de culpa y rabia lo desgarraba. Había reaccionado como un animal y lo sabía. Mientras tanto, en la mansión, Candy estaba sentada en la orilla de su cama. Había llorado toda la noche, pero sus ojos ahora mostraban determinación. Tomó el teléfono y marcó el número de su amiga. «¿Candy?». La voz de Karen sonó emocionada y preocupada. «Karen, te necesito. Ven a Miami, por favor». «Claro que sí. Tomo el primer vuelo. Estaré contigo esta misma tarde». Al colgar, Candy respiró hondo. Se levantó, abrió el cajón de la mesita y sacó la cadenita de plata que su hermana Rosemary le había dado. La sostuvo entre sus dedos como un ancla de fuerza y se la colgó alrededor del cuello. El resto de su ropa, los pocos objetos que había recibido en la mansión, los dejó allí. Candy bajó las escaleras con pasos firmes. La casa estaba en silencio, apenas iluminada por la luz de la mañana que se colaba por los ventanales. Al llegar al pasillo, no se dio cuenta de que Dorothy estaba allí, observándola. Los ojos de Dorothy brillaban con un destello venenoso al verla. «Así que al fin te vas», murmuró para sí misma, apretando los dientes. Candy, sin mirar atrás, abrió la puerta principal. El sonido del portazo resonó en la mansión vacía como un adiós definitivo. Dorothy sonrió con malicia. Mientras Candy caminaba hacia un destino incierto, Terry en el club se servía un café amargo con las manos temblorosas. No sabía aún que en ese mismo instante la mujer que había cambiado su vida acababa de abandonar la mansión que él había jurado proteger. Y en las sombras, Dorothy ya planeaba cómo usar aquella información para alimentar los planes de Daniel. Más tarde. El taxi se detuvo frente a un pequeño hotel en una zona tranquila de Miami, lejos de las playas concurridas. Candy bajó con el corazón encogido. El recepcionista, un hombre mayor con rostro amable, la atendió sin demasiadas preguntas. «Una habitación sencilla, por favor», pidió Candy ofreciendo la cadena como garantía mientras su amiga llegaba. Le entregaron una llave y subió las escaleras de madera que crujían bajo sus pasos. Al entrar a la habitación, encontró una cama sencilla, cortinas blancas y un balcón que daba a una calle tranquila. Cerró la puerta. Se sentó en la cama y murmuró con la voz quebrada: «Karen, apúrate. No quiero estar sola cuando llegue la noche». El silencio de aquel lugar era distinto al de la mansión. No había lujo ni espejos gigantescos, pero tampoco la sombra de Dorothy ni la presión de un amor que parecía estar a punto de romperse. Esa misma mañana, Terry volvió de la mansión.
Llevaba el rostro cansado, ojeras marcadas y un cigarrillo consumiéndose entre sus dedos. Esperaba encontrar a Candy en el jardín o en la terraza, quizá en la cocina con Pony. Pecosa llamó subiendo las escaleras. Abrió la puerta de su habitación vacía. Entró a la suya, igual, la cama intacta. Fue a la sala, al comedor, recorrió pasillos. Nada. Finalmente llegó al pasillo principal y se cruzó con Dorothy, que lo observaba con fingida inocencia. Mi tía Pony salió a hacer las compras. ¿Buscando a la rubia?, preguntó con sorna. Terry la fulminó con la mirada. ¿Dónde está? Dorothy se encogió de hombros. La vi salir esta mañana. Parece que decidió irse. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. ¿Qué?, murmuró Terry atónito. Dorothy sonrió con malicia. Supongo que se cansó de este juego. Terry se apartó de golpe. Recorrió la mansión como un animal enjaulado, repitiéndose que no podía ser cierto. En el despacho, Terry se sirvió un vaso de whisky y lo vació de un trago. El eco de su propia respiración lo desesperaba. ¿Por qué, Pecosa?, susurró golpeando el escritorio con fuerza. ¿Por qué te fuiste sin decir nada? El recuerdo de la noche anterior, de sus palabras duras, de su furia ciega, lo atravesó como cuchillas. Había cometido un error imperdonable. Se dejó caer en el sillón, hundido en un mar de rabia y culpa. Mientras en otro punto de la ciudad, Candy se acurrucaba en la cama de un hotel desconocido, esperando la llegada de Karen para no sentirse tan perdida. Más tarde, el avión aterrizó en el aeropuerto de Miami al caer la tarde. Karen, con el cabello recogido y una pequeña maleta en la mano, caminó con pasos rápidos por el pasillo de llegadas. Su corazón latía fuerte. Tomó un taxi directo al hotel sencillo donde Candy se había refugiado. Cuando la recepcionista la guió hasta la habitación, no esperó ni un segundo. Golpeó suavemente la puerta y llamó con voz entrecortada. «Candy, soy yo, Karen». La puerta se abrió y Candy apareció con los ojos aún enrojecidos por el llanto. El abrazo entre ambas fue inmediato, intenso, cargado de alivio y de emoción. «¿Estás aquí?», exclamó Candy. «Claro que sí. Nunca dejaría que pasaras por esto sola», respondió Karen acariciándole el rostro. Dentro de la habitación, Karen la escuchó atentamente mientras Candy relataba lo ocurrido: el reencuentro con Anthony, la furia de Terry, la discusión en la mansión y finalmente su decisión de marcharse. «Ya no sé qué pensar, Karen. Lo que siento por Terry es tan fuerte, pero me asusta». Karen la tomó de las manos, firme. «Candy, siempre supiste que el amor no era un camino fácil, pero si él de verdad te quiere, vendrá a buscarte. Y si no, entonces sabrás que hiciste lo correcto». Candy bajó la mirada. Quisiera creerlo. Mientras tanto, en la mansión, Terry había tomado una ducha. Recorría cada habitación una y otra vez. La ausencia de Candy era un vacío insoportable. Encendió un cigarrillo tras otro, maldiciéndose en silencio. Finalmente llamó a Jimmy. Le explicó lo de Candy. «Quiero que la encuentres. Usa todos los contactos que tengas en la ciudad, no importa cuánto cueste». «Está bien, jefe, pero ¿qué le digo si la encuentro?», preguntó Jimmy. Terry se quedó en silencio unos segundos antes de responder. «Dile que no pienso dejarla ir». Terry colgó y salió de la mansión directo al club. En el club, Steer y Archie también intentaban razonar con él. «Terry, no puedes perder la cabeza», dijo Steer serio. «Si quieres que vuelva, tendrás que demostrarle que no eres solo el hombre furioso que la asustó». Archie asintió. «Ella necesita confianza, no miedo». Terry, con la mirada perdida en el humo de su cigarro, murmuró: «Lo sé. No puedo vivir sin ella». Esa noche, mientras Candy encontraba consuelo en la presencia de Karen, Terry desplegaba todos sus recursos para hallarla. En un despacho oscuro de Miami, Daniel Ligan recibía un informe de Tom. «Ella ya no está en la mansión», dijo Tom con una sonrisa torcida. «Se fue. Está sola». «Perfecto. El caos juega a nuestro favor. Ahora sí, es momento de que Candy Ardley se convierta en nuestra rehén». En la mansión, Bonnie se enteró por boca de Dorothy la huida de Candy. «¿Por qué no me avisaste?», preguntó Dorothy furiosa. «Tía, usted había salido temprano», respondió Dorothy complacida. En el club, Terry caminaba de un lado a otro en el despacho privado de los hermanos Cornwell. Jimmy entró con una libreta en la mano. «Jefe, encontré al chofer. Dice que la dejó en un hotel pequeño, en la parte vieja de la ciudad. No sabe el nombre, pero recuerda la calle». Los ojos de Terry se iluminaron con una chispa de esperanza. «Entonces tengo un punto de partida». Jimmy lo miró serio. «Pero antes de salir corriendo, piensa en esto. Si llegas con esa rabia encima, la perderás para siempre».
Terry se dejó caer en la silla. No sé si puedo controlarme, Jimmy, pero sé que no puedo vivir sin ella. Esa noche Candy estaba en el balcón del hotel junto a Karen, mirando las luces de la ciudad. Quizá tengas razón, murmuró Candy. Quizás deba escucharlo una última vez. Candy sonrió acariciándole la espalda. El amor no se construye en un día, pero tampoco se destruye en uno. En otro punto de Miami, Terry encendía el motor en su deportivo, con la dirección del barrio anotada en un papel arrugado. Su corazón ardía de furia, deseo y miedo. La noche había caído sobre Miami cuando el deportivo negro de Terry entró en las calles del barrio viejo. No era el lujo, ni el brillo de las avenidas principales. Allí las luces eran más tenues, los hoteles pequeños y familiares, con fachadas desgastadas y letreros de neón parpadeantes. El motor rugía con fuerza, llamando la atención de algunos curiosos, pero Terry no se detuvo. Sus ojos azules estaban encendidos de determinación. Llevaba en el bolsillo un papel arrugado con la dirección aproximada que Jimmy había conseguido. «Pecosa, no te escaparás de mí», murmuró entre dientes. Se estacionó en el primer hotel de la calle. Bajó del auto con paso firme y entró al lobby. El recepcionista, un joven aburrido, levantó la vista con desgano. «Busco a una mujer», dijo Terry con voz grave. «Rubia, ojos verdes, piel clara. ¿La viste?» El recepcionista negó con la cabeza. «No, señor». Terry le lanzó un billete doblado. «Piénsalo mejor». El joven dudó, luego lo guardó, pero insistió. No se ha hospedado aquí». Frustrado, Terry salió y volvió al auto. Recorrió la siguiente calle y entró al otro hotel, luego a otro. En cada uno preguntaba lo mismo, mostrando la desesperación apenas contenida en su voz. Después de varios intentos fallidos, se detuvo frente a un hotel de fachada de ladrillo y balcones pequeños. No tenía nada de especial, pero algo en su instinto le dijo que debía entrar. La recepcionista, una mujer, lo miró con curiosidad. «¿Puedo ayudarle, señor?» Terry se inclinó sobre el motor. «Estoy buscando a alguien. Una mujer, rubia, ojos verdes. Vino sola». La mujer lo observó con cautela, como si reconociera la angustia en sus palabras. «Aquí se hospedó alguien con esas características. Cuando estaba mi padre», admitió finalmente. «Llegó esta mañana. Parecía cansada». El corazón de Terry se aceleró. «¿Dónde está?» «En la habitación del segundo piso, al fondo del pasillo, pero no sé si quiere recibir visitas». Terry no esperó más y subió las escaleras con pasos largos, el eco de sus zapatos resonando en el edificio silencioso. Se detuvo frente a la puerta que la recepcionista había señalado. Respiró hondo, apoyó la frente contra la madera y cerró los ojos un instante. Todo su orgullo, toda su rabia quedaban a un lado en ese segundo. Solo quedaba el miedo a perderla. «Candy», susurró golpeando suavemente la puerta. «Soy yo». Del otro lado, un silencio expectante. «Pecosa, ábreme. No me obligues a derribar esta puerta». Dentro de la habitación, Candy se había puesto de pie al escuchar su voz. Karen la miraba con sorpresa. «¿Es él?», murmuró Candy con el corazón latiendo desbocado. Terry estaba allí, buscándola, dispuesto a todo. Mientras tanto, en un auto estacionado a unos metros del hotel, marcando un número en su teléfono. «Daniel, ya lo encontré». Continuará.